Vale. Entonces, yo no sé si el ser humano es así o así, ¿no? Y por eso para mí es tan importante, para mí lo más importante de todas las sesiones que nosotros estamos teniendo o vamos a tener son estas sesiones. Estas sesiones donde empezamos a explorar el ser humano y qué es un ser humano y cuál es la antropología del ser humano y todo esto tiene un propósito. Y cuando vamos a entrar ya a Kierkegaard y luego vamos a entrar a Heidegger y tiene un gran propósito toda esta filosofía y es sacarte a ti, como coach, de tus saberes, ¿no? De tus saberes. Porque cuando yo entro como coach con un saber, ese saber es mi agenda, ese saber es lo que yo quiero. Yo lo veo así, yo creo que estamos buscando, o sea, mi experiencia de las sesiones de coaching es que están buscando como encontrar dos o tres cosas de la persona en el diálogo de la persona para encajar a la persona. Este es un ser humano de este tipo, este necesita un coaching de este tipo, este es un, ¿no? Y es como lo que hacen los psicólogos, ¿no? Los psicólogos o los psiquiatras, ellos tienen unas cajitas donde dicen, si tiene estos síntomas, entonces tiene esta condición. Y entonces lo que están buscando es escuchar esos síntomas para poner a la persona en la cajita de la condición. César, qué pena, como unas clasificaciones. Como una clasificación. Y yo lo que quiero, o lo que busca el coaching contextual es sacar a la persona de una clasificación, de toda clasificación. Porque si no lo llevamos a ese lugar de soy una página en blanco, pero no solamente diciéndolo, no porque lo dicen, porque acuérdate que los seres humanos dicen lo que quieren, o sea, ellos te van a decir lo que tú quieres oír para que los quieras y los aceptes. Entonces, entrenar de manera poderosa tu escucha, para saber si la persona te lo está diciendo cuando se ve como una posibilidad, si te lo está diciendo porque realmente se ve como una posibilidad o si te lo está diciendo para que no lo jodas más, para mí es fundamental. Y eso no se logra desde la agenda personal o la historia personal del coach. Es decir, el coach tiene que aprender a ver a la persona no como el coach que tiene una situación, sino como el Homo sapiens que está en un proceso que está en el proceso de existir, ¿no? Dicho de otra manera, mi experiencia con las distintas líneas de coaching es que a pesar de que hablan del ser, el enfoque en el lenguaje es en las verdades universales. Kierkegaard, sí, los que ya están leyendo Kierkegaard, que espero que sean todos, esto lo deben entender, ¿no? Que Kierkegaard habla de las verdades universales, que para mí son la realidad, lo que yo llamo la realidad actual. La edad, la estatura, el género, la historia, lo que le pasó, lo que no le pasó, todo eso constituye parte de las verdades universales y todos los humanos nos relacionamos o no con una persona porque sus verdades universales cuadran o no cuadran con las nuestras. Entonces, esas verdades universales son la cultura, ¿no? Y entonces, y son la cultura, pero también tiene que ver mucho muchísimo que ver con la energía o la conexión energética causada por la vibración energética, si se quiere, del cerebro en sus niveles más inconscientes
dadas las creencias que ha construido, ¿no? Cuando el cerebro cuando el cerebro construye una creencia, lo que hace es construir un canal neuronal, ¿no? Entonces, las creencias son, la neurociencia dice que son entre 1200 y 1500 neuroreceptores que se activan al mismo tiempo. Entonces, se activan y eso se convierte en un canal neuronal. Y eso es una creencia, es decir, cuando eso se activa, entonces nos llega un mensaje, nos llega una conversación, nos limita nuestra perspectiva. Esa activación nos limita nuestra perspectiva. Entonces vemos lo que queremos ver, encontramos el punto negro en la página en blanco. Y yo creo que como coaches contextuales tenemos que ser conscientes de eso, y parte fundamental del entrenamiento es salirnos, no nos podemos salir completamente, pero vuelvo a quién es más ciego, el ciego que sabe que ve o el ciego que cree que, o el ciego que no, el ciego que sabe que no ve o el ciego que sabe que ve. Toda la información que tú hayas recibido hasta ahora de coaching tiene que ver mucho creo que tiene que ver mucho con las distinciones, con los mecanismos, con las estructuras, y como te vas a dar cuenta aquí, o como te están dando cuenta aquí, para nosotros es fundamental entender al Homo sapiens como Homo sapiens, ¿no? ¿Eso para qué? Pues precisamente para poderme salir yo como coach del drama, y identificar la vez pasada, la sesión pasada o anterior, hablábamos de la pirámide invertida, ¿no? La pirámide invertida en cuya base están las creencias fundamentales creadas en mi niñez, y luego cómo las voy tapando con las experiencias de mi niñez y las experiencias de mi juventud y las experiencias de mi vida adulta, y entonces estamos montados sobre un drama eterno, o inmenso, perdón, no eterno, pero inmenso. Y si tú como coach no entiendes que que en el fondo de todo el drama tú estás tratando con el Homo sapiens que tiene un drama, ¿no? Pero es que ese drama es muy irrelevante, el drama. Necesitamos aprender a jugar. O sea, si nos enredamos en el drama, nos quedamos meses, que es un poco lo que hace la psicología, ¿no? La psicología escucha el drama y escucha el drama y escucha el drama y escucha el drama, y luego soluciona desde el drama. Nosotros escuchamos el drama, y el drama es atractivo, y si el drama tiene que ver con mi drama, todavía más atractivo. O sea, si el drama del coachee es similar a mi propio drama, juepucha, ese me atrapa, porque, quieres oír un cuento verdaderamente triste, y entonces yo tengo mi cuento, ¿no? Y yo quiero que ustedes pues vayan profundo ¿no? a la base de esa pirámide, y puedan relacionarse no con el drama, sino con el Homo sapiens, o como el ser humano que está detrás de ese drama. Ni siquiera con la parte espiritual de ese ser humano, porque esa es otra clase de coaching, ¿no? Ese es otro tema. Ahora que estoy, como todos saben, he estado estudiando mucho a Joe Dispenza, y de hecho voy a empezar una formación adicional de una escuela de transformación, cuántica con la filosofía de Joe Dispenza. Pues creo que incluso pues la ciencia, nosotros empezamos a hacer este trabajo. Yo empecé a hacer este trabajo hace 30 años, y cuando yo hice el trabajo llevaba 20 años en el mundo. Es decir, llevamos 50 años trabajando en esto, los que llevamos trabajando en transformación 50 años, pero hasta hace muy poco, hasta hace, diría, unos 5 o 10 años, era absolutamente empírico y filosófico, absolutamente empírico y filosófico. Lo que ha pasado ahora con la neurociencia y algunas otras
profesiones y líneas científicas es que le han dado, mira, es como que han dicho todo eso que decía la transformación a nivel empírico, mira aquí cómo está, y entonces pues estamos viendo que las conversaciones son canales neuronales que se vuelven rígidos como roca porque si tú todos los días te levantas por la mañana, ¿no? Te levantas a cierta hora, te vas a bañar, te miras al espejo y recuerdas, sí soy yo, y entonces cuando dices eso soy yo, se activa toda la historia antigua de ti, tuya, y vas al mismo trabajo, y vas a la misma oficina, y ves a la misma gente, y haces el mismo trabajo. Pues lo que nosotros decíamos un poco empíricamente, o lo que yo decía en los entrenamientos, no hay nadie más experto que tú en vivir la que tú vives, nadie. Pero eso lo que significa es que tu cerebro está totalmente aquilosado, ¿no? Tu cerebro está aquilosado. ¿Qué es un estiramiento? Pues el estiramiento ocurre porque en el momento en que tú empiezas a obligar a tu cerebro a utilizar otros canales neuronales, tu cerebro no se siente cómodo, y en el momento que tú no te sientes cómodo, pues encuentras razones para no hacer, ¿no? Tu cerebro quiere volver a su camino tradicional. Entonces más allá de cómo manejar la sesión, y si la sesión eso no es, y la distinción eso no es, porque las distinciones son las mismas distinciones, o sea, todo eso es muy similar en las distintas líneas de coaching. Lo que yo veía distinto, a mí me pareció muy valioso siempre fue la parte filosófica y la profundidad del estudio del ser que requirió para mí volverme entrenador de transformación. Eso ya no está en la arena. Ahora el entrenador de transformación se entrena sabiéndose un libreto. Pero todo eso es lo que yo de alguna manera pues traje a esta formación. Y es una profunda exploración de lo que significa ser el ser humano. Cuando terminemos esa profunda exploración, lo que va a ocurrir es que cuando hablemos de las distinciones, las vas a ver con una perspectiva que nunca las has visto, y los vas a ver o sea, vas a ver el tema de la prosperidad, el tema de la abundancia, incluso el tema del contenido de la sesión de coaching, ¿no? Incluso ese tema, cuando llegue el momento de mirar la estructura, pues la vas a ver de una manera dramáticamente distinta. ¿Por qué? Porque vas a entender vivencialmente, espero, lo que quiero decir cuando hablo de no enredarte en el drama, ¿no? No enredarte en el drama. Ahora, yo soy, no tengo que repetirlo porque lo digo demasiado, pero yo no le pido a nadie que haga algo que yo mismo no estoy haciendo. Y parte de no enrolarme en el drama de mi coachee es aprender a mirar mi propio drama de una manera distinta. Pero para aprender a mirar mi propio drama de una manera distinta, he tenido que pues estudiar profundamente lo que significa ser un Homo sapiens, y luego aplicarlo a mi propia existencia, ¿no? Y horas y horas de trabajo con mi coach para pues trabajar trabajar con mi propio drama, ¿no? De manera que sí llegará el momento, por supuesto, hay una estructura, ¿no? Pero creo que la diferencia la diferencia fundamental entre lo que yo les estoy ofreciendo a ustedes y una formación de coaching normal, pues es esa posibilidad de entrar a mirar de una manera cristalina la composición del contexto de un ser humano. Porque lo que yo sí he encontrado es que cuando la persona le aterriza el contexto y lo ve y lo entiende y lo mira, el cambio es dramáticamente rápido. Eso a veces no nos conviene porque pues son menos horas de coaching, pero
pero al final creo que lo que nos va a hacer, lo que nos va a volver buenos coaches es que la gente allá afuera diga, oiga, yo hablé con este man y a la semana y media, o a las 2 sesiones, o a las 3 sesiones, o a las 5 sesiones, yo ya estaba tomando unas acciones que no podía ni, o sea, que yo ni veía, ¿no? Entonces, pues ese es un poco ese es un poco mi corta explicación al tema a la respuesta a la pregunta de Jaime. Súper, mil gracias, César. Don Samir. A ver, buenas noches a todos, a los que nos han saludado. Ahorita que estabas preguntando de más o menos cómo nos ha ido y toda la cosa, pues yo quería compartirles varias cositas, pero son breves. Y yo pienso que de las cosas que más me han como, es el hecho de lidiar con entender de que uno tiene que manejar la agenda del coaching, no la agenda de uno. Y pues eso me ha llegado como a enfrentarme a mí mismo en las ocasiones, a darme cuenta. Y lo viste desde el mismo primer día que comenzamos, la diferencia entre ser un mentor y ser un coach, ¿no? En qué momento de pronto, de manera inconsciente, uno pues lleva a la persona a que de pronto tome determinadas acciones pensando que es lo mejor para ella, pero yo quién soy para saberlo. Y me uno a lo que acabas de decir, porque pues, de hecho, una situación personal nos llevó a entender lo que estás diciendo, la diferencia. Cuando un psicólogo, de pronto un psiquiatra, de pronto son muy rígidos en su concepto, la mayoría, no todos. Tengo la fortuna de conocer a algunos, sobre todo a una, que es muy amplia en su visión, pero casi siempre uno desconfiando que uno desestima al otro. Y nosotros vivimos una situación familiar muy personal, y una de mis grandes búsquedas durante unos meses fue encontrar la persona adecuada, y la verdad traté de no llevarla, de no ir a un psiquiatra, porque podía un mal diagnóstico coger, estigmatizar a la persona de la cual estoy refiriendo, lógicamente es personal de mi vida, y podía simplemente coger y marcarla para siempre, de manera social. Y lo que estás diciendo ahorita me recuerda mucho a la responsabilidad que de algunas personas. Aquí hay una persona en Cali que dañó muchas vidas. De hecho, él era terapeuta y después se metió a coach, sí, se es todavía coach. Él trabaja para Comeva, no omito lógicamente el nombre, y llegó y dijo, inclusive hace unos meses, hace unos 8 o 10 meses, que dijo que la manera que él entendió que para hacer dinero, hoy en día es un gurú, no hay qué vaina, y multiniveles. Respeto mucho eso, no estoy criticando eso, ¿no? Pero la manera en que lo hace es que dijo que él entendió que la mayoría de personas a la final iban por lo mismo, entonces que era mejor repetir lo mismo. ¿Y para qué gastarse? Entonces cogió y comenzó a hacer CDs. Y la gente pues iba con las mismas respuestas, y Comeva se lo permitió, pues. Y el resultado está de que muchas vidas jodió. Mucha gente perdió su dinero y mucha gente tostó. Entonces, al mirar eso, el entrar en todo esto que está diciendo César, cada vez veo que es fascinante, pero al mismo tiempo es bien delicado, ¿no? O sea, es bien delicado porque pues, a lo que estamos leyendo, a mí, por ejemplo, el libro, los capítulos de Dios en animales, me ha llevado a cuestionarme. He hecho muchos cambios, he comenzado en mi vida, inclusive, gracias a Dios ya voy 16 kilos, no quiere decir que por eso cambié, pero pues estoy tomando determinaciones. Entonces, pero me está abriendo la mente y estoy comenzando a leer de otras cosas, o sea, por ejemplo, y la pregunta también te la quiero hacer es, o sea, realmente el hombre a veces va en contra de su propia naturaleza, porque por ejemplo he comenzado a leer y dice, en otras clases de información dice que inclusive el hombre no duraba antes en esos 35 o 40 años de manera natural, y que nosotros vivimos de manera antinatural porque provocamos todo eso para vivir más años, y el cuerpo está diseñado para eso. Por ejemplo, de las niñas quedan embarazadas a los 11, 12 años, y un tipo de 35 era un anciano, que realmente estamos diseñados, inclusive pues nuestra parte mandibular es para comer una vez al día, pero lógicamente el hombre inventó que 3 días por muchas cosas o situaciones. Hay una vaina inclusive que me leí, que me la dio un médico, que llama, no sé, lo de cómo cambiar tu mente. Yo no sé si se han visto de pronto ese documental, que de hecho está en Netflix, y cuenta la historia precisamente de un científico cuando uno cuenta la parte de la psilocibina, que es la parte de los psicoactivos, de los efectos de los hongos, y la parte y que llegue a largo plazo puede inclusive manejar la parte emocional, y que fueron prohibidos para satanizarlos, pero porque dieron cuenta de que eso fue con el movimiento de los hippies y todo esto. ¿Por qué yo traigo esto a colación, César? O sea, esta manejada del ser humano. El ser humano sataniza cosas precisamente porque realmente de pronto lo llevan a tener X o Y respuestas en algún momento. Es tan delicado como lo estoy viendo de pronto, o estoy de pronto como, o sea, no estoy pues metido en una camisa de fuerza de pronto. El hecho de hacer un alto de manera permanente cada vez que uno avanza como trae ese plan para ver en qué momento me estoy desviando
porque puede ser muy tarde y también afectar a una persona. Si me hago entender, todo, o sea, y todo eso lo he corroborado por lo mismo que nos mandaste, que nos mandaste pronto a leer y que lo he leído y créeme que me ha tocado a veces repetir cosas para poderlo asimilar. Entonces, mi respuesta a eso es, el hombre está predestinado como a ir en contra de su propia naturaleza, si lo hizo desde un principio que de pronto cogió tú que llevarse por encima a todos y coger y sacarlos y, mejor dicho, desterrarlos y matarlos para ser la única especie. Esa es su naturaleza primordial e ir en contra supuestamente de su misma capacidad física contra eso. Lo que pasa es que tú estás suponiendo que hay una naturaleza propia y yo no la sé. Ok. Yo no sé si tenemos una naturaleza propia. De lo que yo he leído y como yo lo propongo es, tenemos tres componentes, ¿no? Mental, espiritual o energético y físico, o sea, nuestro cuerpo. Tres componentes. ¿Cuál es más importante? Yo no sé, yo no creo que ninguno sea más importante que el otro. Cada día estoy más convencido que a nivel espiritual, pues es que ya somos parte de, ya lo somos. Mi cerebro, mi sistema mental, mi sistema cerebral no me permite ver que ya lo somos. Porque quizás si me permitiera verlo, se anularía a sí mismo. Es decir, es como si mi mente me permitiera ver que ya soy parte del espíritu, mi mente perdería el poder que tiene, ¿no? Entonces no me deja verlo. Pero ¿cuál es la verdadera naturaleza? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de ese ser? Esa es realmente una pregunta que, si se quiere, cuando hablamos de qué tipo de ser es el ser humano, qué tipo de ser es el ser que se llama a sí mismo ser humano, cuando hablamos de qué tipo de ser, quizás lo que estamos cuestionando es cuál es la verdadera naturaleza de ese ser, ¿no? Y en realidad, pues yo, honestamente, yo no tengo una respuesta al respecto. Lo que veo con claridad es mi necesidad de tener una respuesta. O sea, y cuando digo mi, es la de mi mente, ¿no? Mi mente necesita tener una respuesta. El tema es que cuando encuentro una respuesta, esa respuesta me va a limitar. Ahora, eso significa que no debo encontrar una, o significa que cuando encuentro una, debo tener una conversación muy personal de, ok, esta es una respuesta, pero no es la respuesta. Y seguir en la búsqueda y continuar en la búsqueda, que es algo que mi mente no quiere hacer, ¿no? Mi mente no quiere continuar en la búsqueda, quiere tener la respuesta. Yo no sé cuál es la naturaleza del ser humano. Ojalá nunca lo sepa. Cuando dice vamos contra nuestra naturaleza, pero ¿cuál es nuestra naturaleza? Todo el avance que ha habido, lo vamos a ver en un capítulo que tiene que ver con cuál ha sido la relación del ser humano. La evaluación de la evolución de la tecnología se ha dado siempre en relación a nuestra perspectiva frente a Dios o frente a los dioses. Quizás el primer Dios con quien creamos una relación fue con el Dios fuego, ¿no? Y eso partió en dos la historia del Homo sapiens. El fuego era un Dios y nosotros lo veíamos como, era un Dios intocable. Y de pronto un día
nos dimos cuenta que lo podíamos manejar, que lo podíamos controlar. Y entonces eso generó una relación distinta del Homo sapiens con la naturaleza y del Homo sapiens con el Homo sapiens, además, ¿no? Vamos a ver en detalle cómo durante muchos años, pero siglos, los humanos nos veíamos como inferiores a Dios. Y a Dios digo, a Dios de los católicos, o al Dios de los judíos, o al Dios de los hindúes, o al Dios de los budistas. De hecho, en algunas de esas culturas todavía se ven inferiores a Dios. O algunas personas todavía se ven inferiores a Dios. Y en realidad, mientras la mayoría de los humanos se vieron inferiores a Dios, la evolución científica fue mínima. Era como que no teníamos permiso, ni permiso ni necesidad de mirar eso, ¿no? Cuando empezamos a ya no mirar a Dios como el papá, como el niño que mira al papá, y empezamos a verlo de una manera distinta, y se ve en el arte, ¿no? En el arte del ser humano, no sé, hace unos 2500 años, no se representaba al ser humano, se representaba a la naturaleza o a Dios en estas figuras paternalistas, ¿no? El Dios que mira hacia abajo, al hombre. Entonces, tú miras las estatuas y los cuadros de los grandes pintores y están todos los santos, están mirando hacia abajo, ¿no? Entonces, todo el mundo los ve hacia arriba y entonces había una postura de nosotros somos menos que ellos. Y entonces no hubo mayor desarrollo científico, ¿no? Mayor evolución científica. Se empiezan a ver cambios cuando el ser humano empieza a pintar a los dioses a nuestra imagen y semejanza. Entonces, en la época del Renacimiento, ¿no? El Renacimiento ocurre cuando pasamos de estas cruces de madera y de figuras iconoclastas a obras de arte donde se pintan a los santos y a Dios, sobre todo a Dios, ¿no? En el Vaticano, a imagen y semejanza del hombre, a imagen y semejanza del hombre. Entonces fue como que somos iguales, y entonces el Renacimiento viene y entonces empezamos a crear una relación distinta con la naturaleza y sin ir más lejos, pues la mayoría de los grandes científicos y los que desarrollaron saltos inmensos en la tecnología, lo hicieron al servicio de Dios, ¿no? De hecho, hace unos días oía la primera persona que propuso la teoría del Big Bang fue un sacerdote, ¿no? Un sacerdote. Entonces, cuando los medios nos hablan que la iglesia está contra la ciencia, no. La primera persona que habló del Big Bang fue un sacerdote. ¿Por qué llegan a esa conclusión? Porque nos empezamos a equiparar con Dios. Cuando termine de leer de animales a dioses, espero que sean Homo Deus, como Dios, que es la especie que estamos creando en donde básicamente nos equiparamos a Dios, y entonces ya tenemos derecho de decir quién vive y quién no vive, y entonces entramos a decir a jugar con ¿no? Con pues nos volvemos creadores de vida in vitro, en cosas in vitro, y los transgénicos, y estamos creando pues otra cosa, ¿no? Y de hecho, hacia donde nos dirigimos es a no morir, ¿no? No solamente no envejecer, sino no morir, mediante tecnología, mediante ciertas cosas que nos van a volver cada vez más visibles. ¿Esa es la naturaleza del ser humano? Pues esa es una muy buena pregunta. Yo no sabría decirte si la es o no es. Lo cierto es que hacia allá nos estamos dirigiendo. Una cosa, César, disculpa, cortica, tú dijiste algo como, por ejemplo, que por eso nosotros repetimos ciclos y ciclos, porque el momento que el cerebro quiera como evolucionar, pues simplemente tiene que aceptar que debe morir para volver a crear. Algo así dijiste, ¿cierto? O sea, que
porque nosotros repetimos las vainas y todo eso. Eso por un lado quería preguntarte para tener como claridad de esa frase que nos dijiste. Lo otro es que quería, tú viste 3 campos. Hay una parte de la neurociencia y el orden que pones es el siguiente, como te digo, el físico, encima el energético, después va el emocional, después el mental y como tú y después pone el espiritual como lógicamente el gran clímax. Y que dice que la parte emocional es la parte que precisamente hace que uno se pierda y no pueda acceder a controlar su propia mente. Y eso me llevó a volver a leer a Krishnamurti, que acuerda que Krishnamurti, pues sin meterme en la religión de nadie, pero que a mí me dice que quién creó primero, realmente quién creó a quién, si Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios por tener la necesidad. O sea, ¿tiene que ver eso lo que te estoy diciendo con el argumento que me estás dando? Pues lo que pasa es que yo sigo pensando que toda la reacción emocional, toda la reacción emocional es causada por el cerebro. Entonces, pretender decir que la emoción las emociones son totalmente causadas por el cerebro. El cerebro da la orden de disparar hormonas, de disparar químicos, y eso es lo que hace que experimentemos las emociones. Eso por un lado. Entonces yo sigo pensando que eso es un solo elemento. De hecho, separarlos, ojo, porque Okay. entonces quiere decir que nosotros podemos controlar las emociones, y yo creo que no podemos controlar las emociones. Lo vamos a ver en la parte de inteligencia emocional contextual, pero nosotros podemos controlar cuánto tiempo estamos atrapados en las emociones, pero no podemos controlar las emociones. Y ahí hago una distinción entre emoción y estado de ánimo. La emoción yo no la puedo controlar, el estado de ánimo sí. Pero eso lo vamos a ver a ver más adelante. Ok, gracias. El Gracias. el tema sigue siendo que, claro, allá afuera en el mundo hay 20.000 autores que tienen pues teorías muy interesantes, y voy a decir incluso pues mucho más promocionadas que lo que nosotros estamos proponiendo. Pero esto que voy a decir va a sonar excusa, pero créanme que no lo es. ¿Por qué razón la versión contextual no es tan comercial? Y yo creo que la razón por la cual la versión contextual no es tan comercial es porque no hay otra que lo que está sucediendo en tu vida depende de ti. Tus emociones dependen de ti. La pareja que encuentras dependió de ti. Las acciones que tomaste que esa pareja te llevó, fueron tus acciones, fueron tu decisión. Es decir, el coaching contextual asume, y de hecho pues es uno de los principios del coaching contextual cuando veamos las distinciones, es que tú no le puedes hacer coaching contextual a alguien que esté víctima, ¿no? O sea, alguien que esté pensando, no, pero es que lo que haga Petro no depende de mí, te jodiste. Entonces el coaching contextual no es para, no, pues no puedes hacer una sesión de coaching con alguien que piensa que, que sus resultados de alguna manera no dependen de sus acciones y sus decisiones y sus relaciones, ¿no? Ahora, el tema es que allá afuera hay una cantidad de escritores y de escritos que dicen que no, eso no depende de ti. Es que tú no puedes controlar a los ángeles, tú no puedes controlar las energías y eso es mucho más atractivo, ¿no? Es decir, es mucho más comercial. Si a mí me venden, si a mí me venden que respirando voy a arreglar mi relación de pareja, y mi coach contextual me dice que lo que tengo que hacer es explorar mi contexto, mirar cuál es la definición de amor que yo tengo, mirar cuál es la definición de amor que tiene mi pareja, ponernos de acuerdo en cuál es el amor que vamos a construir, establecer unos acuerdos flexibles, inflexibles, establecer un plan de trabajo, establecer un mecanismo de medirlo. Y otro me dice, no, eso con que medites media hora al día es suficiente. Pues, por supuesto, ¿cuál versión va a ser más comercial, ¿no? Entonces, yo sí veo que, yo entiendo que eso es mucho más comercial para la gente, ¿no?
¿Es efectiva? No sé. Esta mañana estaba en una sesión de coaching con una cliente mía y la vieja, no sé, hemos tenido 4 sesiones de coaching y ya está cuestionando su propósito de vida, ¿no? O sea, le está llegando tu propósito de vida, invéntatelo tú, ¿no? No tienes que definirlo y no necesitas tener un propósito de vida para tomar acción hacia la vida que quieres, ¿no? Qué buen cuento que no estoy tomando acción porque no tengo claro el propósito de vida. O qué buen cuento que no estoy contento y no estoy siendo efectivo porque es que eso en realidad no es mi propósito de vida, ¿no? Que buenísimos cuentos, pero muchas personas exitosas, muy exitosas, pero con vidas que no necesariamente no están contentos con su vida, voy a decir. Pues porque están atrapados en vidas pensando que es que eso fue el propósito de vida porque hizo un Ikigai cuando tenía 18 años y le dijeron y descubrió que su propósito de vida pues era ese. Y resulta que pues volvemos al encasillamiento, ¿no? Se encasilló en que ese es su propósito de vida y resulta que 10 años después está hasta aquí de hacer eso, pero con el cuento de ese es el propósito de vida, pues ahí sigue. Entonces, vuelvo a mi tema de yo como coach, o sea, yo estoy teniendo esta conversación con ustedes o con los que están escuchando y yo sé que en sus mentes hay una conversación sobre, no, pero es que yo escuché otra cosa, pero es que yo he leído esto, pero es que yo he leído aquello, es que este señor yo le dice esto, pues eh, yo no digo que no, pero entonces aclaremos que eso no es coaching contextual. Porque el coaching contextual parte simplemente de que el ser humano construye, ¿no? Construye un contexto y luego vive una vida amañada a ese contexto. Todo su diálogo lo amaña a ese contexto, lo limita a ese contexto. No es malo. Yo digo que lo único que tiene de malo es que es limitante, es que es limitado, es lo único que tiene de malo. Que es limitado, que no hay posibilidades y eso quizás es lo que más jode al ser humano, ¿no? No sé si vieron hoy mi Instagram, pero estaba viendo una conferencia de Yuval Harari y puso una frase que me pareció poderosísima y es un poco como que el ser humano cuando logra algo no se siente satisfecho, sino que se dispara la ansia de más. O sea, esto es antropológico, esto no es ni filosófico, ni, ni de coaching, ni nada, sino antropológicamente lo que ocurre es que su ansia, ¿no? Su craving, lo llaman ellos, sus ganas de más aparecen, ¿no? Eso mi interpretación lo llama satisfacción, pero no es satisfacción, es ansias de más. Entonces no hay satisfacción, lo que hay siempre son ansias de más. Oiga, poderosa esa perspectiva, ¿no? Poderosa esa perspectiva porque explica el nerdo, ¿no? Explica el nerdo, explica el no estoy satisfecho y solamente puedo estar satisfecho con que no estoy satisfecho. Y a mí me abre una posibilidad de verlo de una manera distinta y ponerlo en palabras de una manera distinta. Entonces quizás estamos llegando a un lugar en donde ni siquiera los humanos ni siquiera podemos estar satisfechos, ¿no? Ni siquiera podemos estar satisfechos. Pero eso contradice muchísimas líneas de coaching, el coaching de la felicidad y el coaching del bienestar, y muchísimas que lo que buscan es eso, ¿no? Lo que buscan es que el ser humano esté bien y que el ser humano esté feliz y que el ser humano esté satisfecho. Y resulta que hoy sale un antropólogo a decir que antropológicamente el ser humano, el Homo sapiens como tal, no está satisfecho, sino que se le disparan las ganas de más y hemos interpretado eso como satisfacción, ¿no? Y entonces vuelvo yo al tema de el ser humano es un animal que interpreta
todo es una interpretación. Famosa frase de transformación, todo es una conversación. No, todo es una conversación, ni siquiera, todo es una interpretación. Como yo me siento, no es como yo me siento, es como yo interpreto que yo me siento. Hasta eso es una interpretación. Y entonces, ¿quién hace las interpretaciones? Es este. Las interpretaciones ocurren aquí. Ahora, insisto que podemos entrar en el detalle en algún momento, si quieren, hablamos de la neurociencia y lo que han descubierto y lo que dice Dispenza sobre lo que ocurre en la mente. Pero más allá de eso, todo es una interpretación, ¿no? Todo es una interpretación. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está causando esa interpretación? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de esa interpretación? Y si esa es la pregunta, me quedo con la mitad de la pregunta sin explorar, que es, ¿y por qué qué es lo que causa que yo interprete de esa manera lo que interpreto de esa manera? Entonces, diría que el 90% de las líneas de coaching están hablando de cuáles son las consecuencias de tus interpretaciones. Cambia tu interpretación, ¿no? Rediséñate, y nosotros te invitamos a investigar, oye, por qué construiste esa interpretación? ¿De dónde viene esa interpretación? Y no es la simple respuesta de mis papás, ¿no? Porque parece que el mecanismo más importante es ese, pero resulta que es que la interpretación viene de mis papás y las interpretaciones de ellos y las interpretaciones de ahí para atrás, y vamos a llegar al punto de cuál es la naturaleza del ser humano que interpreta lo que interpreta como lo interpreta. Cuando nos salimos de ese ámbito, creo, pues empezamos a mirar realmente al ser humano a través de un cristal que nos permite no enredarnos en el drama. Porque si nos enredamos, insisto, si me enredo en el drama, pues yo mismo pierdo la perspectiva. Yo como coach pierdo la perspectiva. Insisto y hago énfasis en esto, especialmente cuando el drama del coachee es similar a mi propio drama. Ahí es donde me pierdo y es muy difícil mirar si realmente estoy siendo coach, o estoy siendo consejero, o estoy siendo qué, ¿no? Ahora, no quiero decir con esto, Samir y todos, que sea malo ser mentor, ¿no? Y yo sigo pensando que maneras de hacer hay mil, y de hecho un ejercicio válido para crear nuevos canales neuronales, sin duda, es estar aprendiendo. Pero el aprendizaje con aplicación, porque es que el problema es cuando leo libros y leo libros y leo libros, pero luego no los aplico. Y aplicar los libros no es hacer un blog y comentarle a la gente, este es el resumen del libro, es ponerlo en práctica en mis relaciones, es ponerlo en práctica en mi vida, es entrenar mi cerebro para hacer algo distinto, ¿no? Dispensa lo pone en estos términos que me encantan. Nosotros estamos entrenados en ser quienes somos, y claramente para lograr lo que no estamos alcanzando por nosotros mismos, tenemos que ser alguien distinto. O sea, soy quien yo soy y requiero ser quien tengo que ser para crear los resultados que quien soy no se permite, o no lo permite. Pero entre el ser que soy, históricamente, culturalmente, que es parte de lo que estamos mirando ahora, y el ser que tengo que ser, hay un espacio, hay una brecha que él llama el río del cambio. El problema del río del cambio es que tiene el agua fría, helada,
Y en el momento en que yo meto el pie en el río del cambio, mi cuerpo se estremece y quiere regresar a la calidez de ser quien soy. Y atravesar, sumergirme en el río del cambio es incómodo, salirme de la rutina es incómodo, mi cerebro no quiere hacerlo, y no basta con leerlo, ¿no? Y esto lo pone él lo dice en lo muestra como la neurociencia ya lo verificó, lo comprobó. Si tú aprendes algo nuevo y lo pones en práctica una semana y luego no lo vuelves a practicar, tu mente pues abre, ¿no? Crea las sinapsis eléctricas, ¿no? Para generar esa nueva información de 1500 a 5000. Y luego cuando abandonas eso, esos canales se vuelven y se cierran de esas 1500 bajan a 1200. Es decir, que incluso cuando aprendemos algo, pero no lo ponemos en práctica, la razón por la que no la ponemos en práctica es porque el antiguo ser, el antiguo canal neuronal, agarra más fuerza, ¿no? se vuelve más poderoso. Y tiene sentido, ¿no? Si yo veo una posibilidad de hacer las cosas de manera distinta y la aprendo y veo y me dan las instrucciones, sí, esto se puede hacer así, 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 los 5 puntos, los 3 pasos, y me lanzo, ¿no? Y luego abandono, pues mis antiguos canales neuronales están ganando la guerra, literal, ganaron la guerra. Entonces volví a lo anterior. El gran peligro lo dijo en alguna de las sesiones que tuvimos del el famoso club de las 5 de la mañana. Dice, muy bueno, pero ojo, porque es que tú entras al club de las 5 de la mañana y te bañas con agua fría 3 días y luego abandonas y regresas a la comodidad de las 8 de la mañana y lavarte con agua caliente. Eso lo que hace tu mente es o sea, tú ¿sí me entiendes? El ser que eres ganó y es como una, ¿no? Es una fiesta que hace tu mente y tu cerebro viejo porque ganó. Peligroso incluso, peligroso para el ser humano que dice que quiere hacer algo distinto en su vida. Muy peligroso porque aprender y abandonar es terrible. Ahora, ¿por qué abandono? ¿No? ¿Por qué abandono? ¿A qué le estoy dando la razón? ¿Cuál es la creencia que me hace regresar a lo antiguo? ¿Qué estoy ganando con abandonar? Esos son temas que no se exploran necesariamente en el libro del Club de las 5 de la mañana, ¿no? Te dan la metodología, pero no necesariamente te profundizan en por qué abandonas. Eso es lo que un coach contextual tiene que estar en capacidad de apoyar a su coachee. No solamente porque abandona el club de las 5 de la mañana, sino porque abandona el ejercicio que estaba haciendo, porque abandona la dieta que estaba haciendo, porque retoma los patrones de relaciones, de relaciones insatisfactorias de pareja o tóxicas de pareja, porque retoma hábitos o patrones que económicamente los llevan por el camino de no la abundancia que anhela y desea, sino la abundancia disponible. Es decir, y entonces el estudio, si se quiere, no sé, como la exploración, pues sirve para todos los campos, para todos los campos. Y ahí es donde yo creo que tiene mucho valor esta exploración del ser humano, ¿no? Yo no conozco la naturaleza del ser humano, no la conozco, espero nunca conocerla. Lo único que estamos ciertos es esta manada que se llama humanidad se dirige lentamente hacia la muerte. Esa es irrefutable. Extrañamente, lo que más nos llena es hacer del viaje de los demás lo más cómodo posible. Es lo que más satisfacción le da al ser humano. Pero nuestra mente nos hace pensar que el enemigo está allá afuera. Nos hace ver
nos hace ver al enemigo, al vecino como el enemigo, ¿no? Que hay demasiado que hay para mí. Hay demasiado que hay para mí, 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 que hay para mí. O déjame, yo te digo cómo puedo lograr, ¿no? Déjame decirte cómo vas a ser feliz, ¿no? Déjame decirte cómo hacerlo. Y está bien, ¿no? No, insisto que mi postura no es en lo absoluto criticar ninguno de esos mecanismos. Pero yo sigo pensando que como coaches contextuales necesitamos no perder de vista que solo somos una manada de animales que va hacia la muerte. ¿Qué es lo que te hace feliz a ti? ¿Qué es lo que te hace feliz a ti? Dime y yo te apoyo a crear eso que tú dices que quieres o eso que tú dices que te hace feliz. Porque no te voy a vender la idea de que hagas lo que a mí me hace feliz o lo que a mí me parece que te hace feliz o lo que si te enrolo que te hace feliz me va a traer a mí beneficios, porque eso no es ganar. Lo que más felicidad le da al ser humano es servir a otro. De eso no hay duda. El tema es que en algún momento, hace algunos años, el servir se convirtió en vender. Entonces ahora servimos vendiendo. Pues sí, hay que comer, ¿no? Yo les decía algunas veces en los entrenamientos de transformación, de hecho este fin de semana usé la frase de si Siberia recibiera abrazos para pagar mi pasaje, pues yo les cobraba abrazos, ¿no? Pero, me pide euros. Entonces, pues, es una pregunta en la cual podemos profundizar en algún momento. Entonces, ese es el tema del ser humano, ¿no? Ya esa preguntita nos tomó casi una hora. Las preguntitas nos tomaron casi una hora. ¿Qué más? César. ¿Qué más dudas hay por ahí en el mercado? O preguntas. O si esto que he dicho genera alguna inquietud o alguna pregunta adicional o complementaria. No por mi lado. Mónica. Bueno, César, tú nos hablaste ahorita, pues, de que existe las conversaciones, digamos que aprendemos, aplicamos un ratico, lo logramos y luego nos devolvemos. Entonces, dentro de la exploración, pues me ha pasado, obviamente, en mi exploración el querer hacer ese cambio. Y con lo que dices ahorita me surge esta pregunta. Entonces, nosotros tenemos conversaciones, varias conversaciones, ¿cierto? Identificamos algunas, las entendemos y entonces nos vamos a la acción, lo logramos y seguramente eso lo hicimos. Pero pensaría que hay una conversación que es como, no sé cómo llamarla, como la mamá de las demás, la más fuerte, la más impactante, que si no encuentras, de pronto te hace devolver en lo que yo has avanzado, porque es demasiado fuerte, y si no encuentras esa, te puedes quedar ahí bloqueado, como, Pues, ¿cómo podría ser uno de eso? ¿Cómo identificarlo? a ver. No hay conversaciones buenas y malas. Lo que nos limita es nuestra ceguera a que debajo de nuestro raciocinio hay una creencia. No lo vemos. Y saberlo no es verlo. Ojo, saberlo no es verlo. Porque muchas veces sabemos y no actuamos, ¿no? Sabemos,
y no actuamos. Entonces, saberlo conscientemente no es suficiente. Y la mente tiene, vamos, la habilidad estratégica de la mente para crear nuevas maneras de llegar de tener la razón es extraordinaria. Extraordinaria. Esa es la base de la invitación del coaching contextual o de la postura del coaching contextual, de que las creencias no se cambian, ni se borran, ni se quitan, ¿no? Que conflictúa directamente con la conversación de muchísimas líneas de coaching, empezando por la transformación, que básicamente te dicen, no, tú giraste la conversación, la encontraste, la giraste, la trabajaste, lloraste, fuiste y ya, te curaste, ¿no? Te curaste. Y resulta que no. Y ese ejemplo que tú estás poniendo, pues lo muestra, ¿no? Que no hay cura. Y no hay cura porque no hay enfermedad, ¿no? Tener una creencia no es una enfermedad, es parte de la naturaleza intrínseca del ser humano. Saber que la tengo me abre los ojos, me prende la luz. Pensar que la manejé y que ya la gestioné, me apaga la luz nuevamente. Siempre será un estiramiento, siempre, el resto de tu vida será un estiramiento, que esa creencia no te lleve por el camino de la vida no deseada o predecible, en el aspecto en que te lleva por el camino de la vida no deseada y predecible. Pero es que esa misma creencia te puede estar apoyando a ser exitosa y ir por el camino de la satisfacción y la abundancia, perdón, sí, la abundancia en otra área de tu vida. Entonces, si se quitara, si se curara, pues de pronto ya vas a tener ese resultado, pero vas a perder aquel otro, ¿no? Pero esto que traes es muy insisto, de muchísimas líneas de coaching que hay allá, en donde pues básicamente hay la idea de que te curas, o hay la idea de que giraste la conversación y ya no te usa, ¿no? Y lo que yo he descubierto y lo que propone el coaching contextual es: no hay creencias ni buenas ni malas, y no se curan. Yo abro los ojos al hecho que la tengo. Y en mi trabajo como coach es apoyarte, que abres los ojos al hecho de que tienes una creencia, y luego explorar cómo esa creencia te sabotea, y mostrarte cómo todas tus conversaciones, cuando tienes una conversación, un diálogo interno, o incluso la gente que te rodea en su diálogo, notar que se busca siempre escoger el camino que le dé la razón a esa conversación, ¿no? Y además que tiene muy estratégicas maneras de aparecer, ¿no? Entonces, sí, no es que te van a usar siempre. En la medida en que dejes de estirarte, va a aparecer. Ay, César, entonces me tengo que estirar toda la vida, pues volvemos a... Sí. Ahora, yo sé que estirar es incómodo y duele. La otra opción es encontrarte con los fracasos que esa creencia construye y duele también. De nuevo, volvemos a la frase: el dolor es inevitable. O te duele porque estás fracasando, o te duele porque estás fracasando y no estás teniendo la vida que quieres, o te duele porque te estás estirando para crear unos resultados distintos. Pero el sufrimiento inevitable es cuando estás viviendo la vida que no quieres, cuando estás en la relación que no quieres, cuando estás en la situación económica que no quieres. Ahí es el sufrimiento. Te está doliendo y además estás sufriendo porque no estás viviendo la vida que tú quieres, o que tú declaras. En el otro camino te va a doler porque va a ser un estiramiento siempre, pero al menos vas a tener la vida que tú declares luego. No vas a sufrir, pero igual va a doler. Entonces estamos buscando las fórmulas. Volvemos un poco a lo que decía ahorita, ¿no? El problema para mí el gran problema, mi gran conflicto con la transformación tradicional es que
te gradúas y yo digo, no puede haber graduación. No puede haber graduación, porque cuando hay graduación hay la idea de, ya, lo terminé, ¿no? Y no, hay el último fin de semana, pero es el principio, ¿no? Es vamos a prepararte para que vayas a manejar tus emociones y no te manejen a ti. Pero graduación, no hay, no hay graduación. Porque será siempre, todos los... Yo lo digo siempre al final, de la noche de estiramientos y de expansión de contexto en transformación y en contextual, yo lo digo. Este estiramiento de hoy va a ser tu estiramiento el resto de tu vida. Pero pues entra por esto y sale por el otro. Y luego te gradúas y entonces piensas que ya te curaste. ¿Cuándo te das cuenta? Y el tema es que cuando la vida te dice que no, cuando la vida te muestra que no te curaste, entonces tienes un nuevo culpable, o tu mente te presenta el nuevo culpable, que es el entrenamiento. Eso fue el entrenamiento. Claro, porque te ofrecieron una cura y no te cumplieron, ¿no? O escuchaste que te ofrecieron una cura, de pronto ni siquiera te la ofrecieron, porque pues creo que todavía hay centros y entrenadores muy íntegros allá afuera que son claros en decir, no hay cura. Pero yo sigo escuchando demasiado ya soy un líder transformado, ya me gradué, ya me curé, ¿no? Y no hay. Entonces eso que estás diciendo, chévere, porque eso es lo que quiere decir es que hay más trabajo, hay más para explorar, hay más para vivir. Y si estás volviendo a los mismos patrones, quiere decir que sigues viva. Entonces, qué extraordinaria oportunidad de seguir explorando. Y ya. Pero curarte, manejarla, que ya no tengo la conversación de yo no soy suficiente, no creo. No creo. Porque, insisto, esa conversación te trae bendiciones, te está generando bendiciones ahora mismo en tu vida también. No sé si contesté tu pregunta. Sí, señor. Sí, es como buscar como la giro para obtener o lo que decías ahora, ¿quién tengo que ser para lograr lo que quiero alcanzar? Entonces, si quiero una pareja diferente y ahorita no estoy, entonces tener la valentía, me voy y eso va a doler, ¿sí? Pero más adelante seguramente voy a encontrar otra cosa porque ya sé que quiero otra cosa y lo puedo obtener. Es algo así, ¿cierto? Okay. Gracias. Muy bien. Oscar Mesías, buenas noches. Hola César, buenas noches. Buenas noches a todos. César, tengo dos preguntas. La primera, digamos que estoy entendiendo que yo descubro una conversación, una creencia, la descubro que esa creencia me está llevando a un resultado, la descubro y de ahí, bueno, de ahí viene el proceso de estirarme, que entiendo que lleva a una acción comprometida, digamos, podríamos decirlo irrazonable desde esos términos transformacionales. Y de ahí puedo crear un resultado diferente. Ahora, ¿cuál sería la diferencia o cuál es la diferencia entre yo tener clara la acción que me va a llevar a ese resultado después de un proceso de exploración y de la creencia que sostiene, digamos, esas acciones, a simplemente descubrir cuál es la acción que me va a llevar al resultado sin hacer conciencia de la conversación? Y te pongo un ejemplo, digamos, pongamos un ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy, muy básico, muy sencillo, muy simple. Entiendo que hay situaciones muchísimo más complejas, pero digamos, pongamos un ejemplo sencillo. Digamos, en mi caso, digamos, supongamos que hay unos hábitos alimenticios no adecuados que me están llevando a cierta condición de salud. ¿Listo? Yo puedo simplemente conocer cuáles son las acciones que me llevarían a tener una salud buena, una alimentación saludable, sin descubrir la conversación. ¿Qué ventajas me da explorar la conversación frente a no hacerlo? Si en los dos casos estoy frente a la acción que me va a llevar al resultado. Pues yo lo que he descubierto, y esto es basado en mi experiencia, es que
El nerdo te deja jugar en un área, pero no te deja jugar en otra. Es decir, que cuando pones atención a la globalidad de tu vida, encuentras que si bien manejaste la conversación para lograr ese resultado en esa área específica, esa conversación se está filtrando en otra área y no lo estás viendo. Entonces si bien manejé mi conversación para tener éxito en el área de salud, el no trabajar con la conversación muy seguramente está haciendo que en mis finanzas, en mis estudios, en mi relación de pareja, en mi relación familiar, en alguna otra área se está manifestando y yo no me estoy dando cuenta, lo estoy viendo como que eso es normal. Se está filtrando, ¿no? En alguna otra área. O sea, es como que, digamos, una rueda que está pinchada por hartos lados y yo solamente pongo el dedito en un Claro. hueco, pero Ahora, se sigue yendo por otro la lado. rueda sigue andando, ¿no? Sigue andando. No, si fuera una rueda que no está pinchada, se cae, se desinfla y el carro no anda, pues te darías cuenta que no anda, pero el tema es que sigue andando y no necesariamente Anda mal. en donde se esté filtrando el resultado está siendo malo, Esa era la siguiente pregunta. ¿no? Sí. Puede que el resultado yo lo vea como bueno, yo. Pero si pongo atención, mi entorno me puede estar diciendo, oiga, usted que es tan bueno para eso, ¿cómo es que en esto no está haciendo, no? Y eso a la larga, pues te va a alcanzar, ¿no? La famosa complacencia en el éxito. Desafortunadamente, los humanos hemos creado unos parámetros para medir el éxito y de cierta forma estamos víctimas de esos parámetros, ¿no? Entonces resulta que sí, yo tengo un buen trabajo con un buen ingreso, pero resulta que ni estoy contento, ni me llena, ni estoy satisfecho, pero como tengo un buen ingreso, pues yo me escondo ahí, ¿no? Para no mostrar que en otra área no me está yendo como yo quiero. Cuando finalmente logro manejar, cuando finalmente logro manejar el tema de esa conversación en esa área, usualmente lo que ocurre cuando trabajo con la conversación de manera contextual es que hay un brinco en los resultados en todas las áreas de mi vida, porque esa creencia se estaba filtrando. O sea, que sin darme cuenta, cuando yo menos pienso, empieza a pasar eso, ¿no? Es el famoso, no me vas a creer, ¿no? La famosa llamada del César, no me vas a creer, pero no vas a creer esto, pero esto pasó. Ya estábamos trabajando en esto y pasó esto. Chévere, pues parecería que entonces esa creencia se estaba filtrando en ese resultado. Y de nuevo esto me parece muy relevante con el tema que estábamos tratando ahorita, Oscar. No sé si entraste cuando estábamos hablándolo, pero lo repito. Yo como coach necesito quitarme mis propias tapaojos, ¿no? Porque a veces como coach entro como el caballo a trabajar esto y no hago preguntas y no estoy mirando qué más hay, qué otras cosas, ¿no? Como tener la perspectiva más grande de la vida de mi coachee. No con el propósito de juzgarlo o no juzgarlo, sino simplemente con el propósito de, por ejemplo, de darme cuenta cuando esto ocurre, ¿no? O cuando no ocurre, cuando simplemente he sido chévere y qué más ha pasado. No, nada, de resto todo está igual. Ok, pues para eso me contrataron, no tiene nada. Pero yo honestamente, te digo, en mi experiencia es que rapidito vuelven a buscarte no, pues se me reventó el matrimonio, no, pues me echaron del trabajo, no, me rajé en la universidad, no. Logré esto, pero por aquí se me
se me empezó a manifestar por aquí. ¿Por qué? Porque solo manejé la creencia, manejé la conversación para él. O sea, no hice la exploración, no hice el trabajo profundo contextual, simplemente pues un trabajo, no quiero que suene peyorativo porque es valioso, pero es superficial. No sé si contesto tu pregunta. Sí, y de alguna manera terminaste saltando un poco a la siguiente pregunta que quería hacerte, y es a ver, como coaches y como ahorita con todo lo que se difunde en nombre del coaching, pues está muy de moda el resultado, ¿no? Lo que se puede mostrar, lo que yo puedo ni siquiera solamente disfrutar yo, sino mostrarle a los demás. O sea, digamos que hay una historia también, una conversación, justo lo que decías ahorita de lo que es el éxito, en donde el éxito, estamos aprendiendo, estamos construyendo una historia colectiva en donde el éxito se mide a través de lo que tengo para mostrarle a los demás. Y en nombre de ese éxito, pues estamos acabando con muchas cosas, no solamente con el planeta, sino con las relaciones, bueno, un montón de cosas. Ahora, a mí me gustaría, y lo he trabajado con algunos coaches, en donde yo también, digamos que cuestiono y les apoyo a que redefinan ese éxito, porque digamos que he trabajado con algunas personas en donde, si bien desde mi juicio yo veo y tienen grandes bendiciones, grandes resultados en su vida, no los disfrutan y quieren más, que era un poco lo que tú posteabas hoy, que me pareció súper interesante. Y el resultado que trabajo con estas personas no es un resultado para mostrar, es un resultado para estas personas encontrar una conversación o encontrar cuál es la conversación que no les permite disfrutar y tener, digamos, satisfacción con lo que tienen, porque van a perseguir más, pero no van a lograr, pero el resultado que están buscando no es tener más, sino no están satisfechos con lo que ya tienen. Y si tienen más, van a llegar a un punto de insatisfacción nuevamente. Entonces, esa era la otra pregunta, de hasta dónde digamos, el coaching contextual puede avanzar en esa parte, en la parte de cómo yo interpreto también mis resultados. No solamente Bueno, cambio mis resultados, sino claro. también yo puedo redefinir la manera como yo veo mis resultados. Uno de los capítulos que todos están hoy adelantándose, pero bueno, me gusta porque quiere decir que más o menos está bien diseñado el programa. Uno de los capítulos del programa se llama Reingeniería del Éxito y es exactamente por esa razón, Oscar, exactamente por eso. Porque hay una gran cantidad de personas que yo me he encontrado a lo largo de mi vida que tienen éxito, o sea, tienen éxito, el checklist chequeado, y sin embargo están absolutamente amargados, absolutamente insatisfechos. Y muchísimas más están pensando que cuando completen el checklist entonces van a estar satisfechos, ¿no? Y yo ya sé, ya lo tengo claro, que chequeen todas las cosas, no van a estar satisfechos porque la satisfacción o sí, ese nivel de satisfacción no tiene nada que ver con lo de afuera, tiene que ver con mi contexto. Para no entrar en ese tema que lo miraremos en detalle más adelante, te diría esto. Una persona que no está satisfecha con un peso no va a estar satisfecha con 1 millón de pesos. Y si no está satisfecha con un peso, tiene que ver con su conversación sobre la vida, sobre cómo es la vida. Y nosotros todos venimos de una conversación de la vida es dura y ganarás el pan con el con el sudor de tu frente y venimos de una conversación de padres que se sacrificaron para trabajar y de padres que muchas veces no les salieron bien las cosas y una cultura que de alguna manera pues no nos vende esos checklists, ¿no? Nos venden esos checklists. Entonces, desde el coaching contextual se puede explorar la conversación de la dureza de la vida, de lo injusta de la vida, de
insatisfacción de la vida, ¿no? Mi postura ante la vida, ante mis resultados. Y ahí se empieza a manejar esto. Y la segunda perspectiva, cuando veamos la distinción víctima-fuente, que la vemos desde un lugar un poco distinto a transformación, y es el famoso, pues, el valor es decir, no es tanto, o tiene que ver con mi valor como ser humano. Nosotros desde pequeños, de hecho, desde que estamos en el vientre de nuestras madres, venimos siendo entrenados a que mi valor como ser humano depende de lo que pase afuera. De hecho, hay estudios que muestran que un feto de 4 meses, 5 meses, si su mamá tiene miedo de manifestar que está embarazada, el feto se esconde y le ayuda a que no se le vea el embarazo. Pero en el momento que lo manifiesta, ¡fum!, el feto sale. Es decir, que desde que estamos allá adentro, ya estamos programados para que nuestro valor, nuestra relevancia, nuestra importancia, no dependa de nosotros, sino que dependa del mundo. Nacemos y los papás usan frases como: si te portas bien te quiero, mamá está triste porque te portaste mal, si te portas bien te doy un premio. Y luego entramos a un sistema educativo que, pues, carita feliz es que eres un buen niño, carita triste es que eres un mal niño, 2.9 eres un mal niño, 3.01 eres un buen niño. O sea, y luego todo el sistema lo que nos va entrenando es a que mi valor como ser humano depende de lo que hago y de lo que tengo. En el juego de lo que planteábamos hoy, de que mientras más tengo, más quiero, yo no puedo ganar el juego entonces yo no puedo ganar nunca el juego. Si yo veo que mi valor como ser humano depende de lo que está afuera, ese juego no lo puedo ganar nunca, porque siempre voy a querer más, ¿no? Lo decimos en la transformación de que la estructura central de mi cerebro es reptiliana y el reptil es insaciable. Entonces, si yo estoy jugando un juego en donde, si yo como ser humano salgo a jugar un juego en donde mi valor como ser humano depende de lo que tengo allá afuera, del mundo, pues ese juego nunca lo voy a poder ganar porque nunca voy a estar satisfecho con eso, con el mundo. Entonces, empezar a construir una conversación de yo soy valioso porque soy único, porque soy irrepetible, porque soy parte del universo, porque soy, ¿no? Soy un milagro, ¿no? Me lleva de pronto a contrarrestar esa sensación que igual va a llegar, porque es una sensación que no puedo evitar. Yo no me puedo escapar de ella. Lo hablamos ahorita es una emoción de la cual no puedo escapar. Logro algo, viene la emoción de satisfacción que hoy decíamos, no, esa no la puedo evitar. ¿Cuánto tiempo voy a estar atrapado en esa conversación, en esa creencia? Eso sí lo manejo yo. Y creo que como coaches contextuales podemos apoyar mucho a la gente no a resistir esa sensación de no satisfacción, sino a salir de ella por mecanismos de gratitud y de conversaciones que no sean reaccionarias, sino de respuesta. Pero de nuevo, eso hay que entrenarlo, porque culturalmente llevamos, diría, miles de años, y tiene que ver incluso con nuestra posición en la pirámide alimenticia, donde no somos el puto amo por evolución, sino por tecnología, donde nosotros en realidad nuestro valor como ser humano no es tan... No, en la naturaleza no somos los putos amos del universo por evolución. Es decir, que 2 perros con hambre nos siguen comiendo, no somos tan importantes. Cuesta sentirse importante cuando no lo soy. Y en realidad lo único que me hace importante es la creencia de que soy parte de esa espiritualidad, la creencia o la conversación de soy único, soy irrepetible y puedo ayudar a otros a caminar hacia la muerte de manera amable. Sí, serían argumentos para decir eso me hace valioso. Entonces, no puedo escapar a esa reacción inicial de no fue suficiente, no puedo escapar.
pero puedo salir de ella rápidamente. Es asumir una postura de fuente. ¿Cómo me salgo de la postura de víctima? Pues asumo una postura de fuente, ¿no? ¿Puedo evitar ser víctima? No, no puedo. Mi reacción automática es víctima. ¿Cuánto tiempo estoy de víctima? Eso sí lo decido, eso sí lo puedo elegir. Y creo que pasa lo mismo con esto, Oscar. Yo no puedo evitar que mi cerebro lance una conversación de suficiencia o insuficiencia con base en mi resultado. Pero luego puedo girar esa conversación y empezar a mirar, ok, esto es voy a decir, normal, es normal que esto pase, pero, y construyo un nuevo diálogo que me empodere a salir de atrapar ahí. Y ahí es donde creo que podemos apoyar muchísimo con el coaching contextual, ¿no? Trabajando creencias de no soy suficiente, trabajando creencias de hay algo malo conmigo, y sobre todo trabajando creencias de mi valor como ser humano. Yo no valgo por mí, sino valgo por mis resultados, valgo por mis comportamientos. Eso es, o sea, eso destruye tremendamente al niño, ¿no? Cuando empieza a escuchar y a recibir estas señales y estos mensajes de que su valor como ser humano está determinado por sus acciones o sus resultados. Lo saca de onda porque los niños son egocéntricos por naturaleza. Ellos se creen literalmente el centro del universo. Y de hecho deberían serlo. Ahora, otra cosa es que el adulto resiste esto. Pero si tú estás en la mitad de una balacera, Oscar, ponte que estamos en guerra y que tú estás en una balacera y tú estás ahí en la esquina de la casa disparando y llega tu bebé de 4 años y quiere decirte algo, él no entiende de nada. Tienes que responder porque para ellos son el centro del universo. Y nosotros somos los que, no, para después, hay otras más importantes. Somos nosotros los que los vamos entrenando, no, lo tuyo no es tan importante. Eso nos pasó a nosotros. Aquí tengo mamás de niños chiquitos que espero que puedan hacer algo distinto y generar una conversación distinta en ellos. No creo que nunca sea una conversación de yo soy superior a todo, o sea, yo soy tan importante. No, porque van a ir a un colegio en donde van a ser calificados, pero por lo menos que haya la menor interferencia en eso, o la menor influencia en eso, para que se puedan salir más rápido de la conversación automática creada por la cultura, ¿no? Salirse más rápido. Y creo que es lo mejor que podemos ofrecerles. No podemos, es como, ¿cómo hago para no tener una? Sí, me preguntan los papás, ¿cómo hago para que mis hijos no tengan creencias? No puedes. Los humanos somos fabricantes de creencias. Lo que yo sí puedo hacer es apoyarlos a que esas creencias sean lo menos destructivas posibles, lo menos dañinas posibles. Pero que no tengan, no, pues es que no les podemos leer la mente a los papás para saber qué se están inventando de mi sonrisa o de mi tristeza o de mi tono de voz, ¿no? Eh, eh, no sé, muy difícil medirlo. ¿Cómo hago? Alguna vez un papá me preguntaba, ¿cómo hago para que mi hijo nunca oiga que yo lo estoy regañando, pero es que yo tengo la voz muy fuerte? Pues hermano, compre un medidor de decibeles y comprométase a no hablarle más de 15 decibeles. Si pase de 16, ya sabe que le está gritando. Pero pues si el niño tiene hiperoído y oye más, pues entonces son 12 decibeles. Es demasiado complicado. ¿No? Demasiado complicado. Pero sí creo que como coaches y como coach de ustedes y coach de papás que tengo en la sala, les diría, esto apoya muchísimo, ¿no? Apoya muchísimo que mis papás sean conscientes de que yo estoy creando esa conversación y sean conscientes porque ellos mismos la crearon y porque me duele y me dolió la indiferencia, me dolió el juicio, me dolió. Y entonces cuando vayas a ser indiferente, o sea, cuando le vas a mandar un mensaje de indiferencia a tu hijo o cuando vayas a juzgar a tu hijo, pues ojo, porque estás construyendo esta creencia. Entonces, pues ten cuidado. Y ya.
Chévere, César, muchas gracias. Vale, Sandrita, tenías la mano levantada, no sé si ya contesté tu pregunta. Sí, claro, la contestaste, pero también quería, bueno, son dos cosas. Uno, como tú sabes que estamos en el ejercicio de compartir esta posibilidad de transformación contextual a personas que están manifestando la necesidad. Estamos empezando a entender un poco cuál es la necesidad. Por ejemplo, tuve una conversación con una chica que me decía, mira, es que ¿sabes qué? Yo realmente tengo una vida exitosa, tranquila. A mí me da risa porque lo he escuchado mucho de muchos, César, o sea, llegan muchos. Y yo digo, no, César ya sabía, o sea, ese hombre ya sabía, tenía claro cuál era el discurso de todos, porque llegan diciendo, no es que realmente yo tengo una vida exitosa, pero no sé qué pasa, que llegó un punto en el que no sé, pero no me siento bien. Y es el mismo discurso mío también, ¿cierto? De hace 4 años, cuando inicié el proceso, yo también estaba feliz, pues, en teoría. Y hoy digo que, pues, ni feliz ni feliz, o sea, sigo en la exploración. Pero lo que veo es que sí hablamos mucho de esa palabra éxito y yo creo que ese mismo se convierte en el límite porque entonces llegamos al éxito y como seres humanos nos sentimos del todo exitosos. Entonces, por ejemplo, hoy la chica me decía, no, yo soy casada y tengo mi apartamento y tengo una vida feliz, pero hay algo que ya no está funcionando. Entonces, estamos pensando en emprender juntos a ver si ese proyecto nos hace felices. Y después en la conversación me dice, no, y la verdad es que la relación también está como en un momento de bloqueo. Y yo decía, todo era exitoso, pero llegó un momento en el que ya no lo es, en el que pierde. Entonces, mira, escuchando yo esto todos los días, porque escucho personas que traen eso, y luego tú dices, y es inevitable. Yo, evidentemente, entiendo que todo es una interpretación y evidentemente estoy aprendiendo a entender que la intención de un coach contextual es entender que así funciona y lo que hay que hacer es tratar de acompañar al otro para que aprenda a darle manejo, porque la creencia no se va a ir. Sin embargo, tuve una emoción, por lo cual levanté la mano para poder preguntarte, César, entonces casi que uno le tendría que decir a la gente es que no hay esperanza, o sea, es decir, siempre va a pasar, va a volver a pasar. Usted va a volver a llegar al punto en el que dice, ah, pues pucha, sí, lo conseguí, pero inevitablemente su ser, el ser humano que es usted, va a llegar nuevamente a sentirse en un momento en el que no se siente bien, o sea, en que otra vez eso que usted cree es el éxito, pues no es lo que está sintiendo en su emocionalidad ni en su ser, ¿cierto? No sé si me estoy haciendo entender, César, pero es como que yo sentí ahora, pero voy entendiendo cuando lo analizas y nos ayudas a verlo desde las lecturas que estamos haciendo, desde entender cómo funciona antropológicamente el ser humano, desde entender cómo funcionan nuestras emociones, químicamente, bueno, todo. Pero de alguna manera es como si fuera un mensaje de, parce, es que no hay salida, o sea, es así, ¿cierto? Es así. Y lo que nosotros hacemos es tratar de acompañarlos para que le den manejo. Es algo así, César. También quiero que me lo aclares porque finalmente yo estoy de frente en esa labor de conversar con todo el que llega. Entonces, para saber cómo lo manejo. Claro. Sí, pero no se les puede decir. Y ojo que quiero ir un poco más profundo a ti que estás teniendo esta conversación y estás teniendo este despertar a no hay esperanza. Cuando yo digo no hay esperanza me refiero a esto, ¿no? Entonces, ante el no hay esperanza hay dos opciones. O me resigno y espero lentamente y espero tristemente morir, o saco el máximo provecho de la oportunidad mientras esté aquí. Ok. Y por supuesto, nuestra invitación siempre es saca la máxima esperanza, saca la máxima oportunidad de tu oportunidad, sácale el máximo provecho a la oportunidad mientras estés aquí. Sí. Pero no pensando que vas a tener, no pensando que vas a curarte, no pensando que vas a, no, a salvarte, ¿no? Eso es muy importante contextualmente, Sandrita, que lo veas y que lo empieces a aplicar en tu vida, porque eso te va a quitar muchísimo drama y muchísimo sufrimiento de cosas que tu mente te hace ver como que son muy relevantes y cuando paras y das dos pasos atrás y dices, ves, no son tan relevantes. Y el tema es que cuando dejas de verlo tan relevante, aparecen oportunidades y posibilidades. O sea, cuando nos salimos del drama, empiezan a aparecer caminos y empiezan a aparecer cosas que desde el drama en mi mente no me iba a dejar ver. Entonces, esta conclusión que estás sacando me encanta,
pero por supuesto no se la puedes decir a alguien que está entrando o a un coachee en la primera sesión, no se lo puedes decir, o a una persona a quien le quieres vender un servicio de coaching. Lo que ocurre es que si pones atención, siempre hay un pero. Es decir, si pones atención, te dicen, sí, no, todo está bien y yo no soy exitoso, y luego aparece lo único es que, ¿no? Y el pero. Ahora, para que aparezca ese pero, requiere que haya una creación de relaciones. Ese pero no aparece en la primera. Y eso es lo que hablábamos con lo que Susana en las llamadas habla de crear esa relación. Porque en el principio no aparece la primera. Aquí me voy a meter un poco en el tema de transformación. Una de las habilidades que para mí despierta el proceso de enrolamiento al entrenamiento es que cuando tú estás haciendo el proceso de enrolar, de invitar a alguien al entrenamiento desde una postura de estoy comprometido, cueste lo que cueste que esta persona se entrene. Sí. Usualmente tú sí conoces lo que no le está funcionando a la vida. O sea, el contacto sabe por qué lo está invitando, ¿no? Sí lo sabe. Y desde mi perspectiva, el ejercicio más bravo, más poderoso es, a pesar de que tenemos una relación y a pesar de que tú me estás tratando de vender la idea de que todo está bien, yo te voy a decir a ti que yo estoy viendo que hay cosas que podrían estar mejor. Eso es un estiramiento porque eso me pone en riesgo contigo, pone mi relación en riesgo contigo, pero me entrena a no quedarme callado. De acuerdo. ¿Me entiendes? Me entrena a que cuando yo voy por algo, pues no me rindo a la primera, no me como el primer cuento, no me como el primer no. Y ese entrenamiento luego puede ser muy útil en mi vida, ¿no? Para mis relaciones, para todo, no me quedo callado. Ese es un valioso elemento del ejercicio de enrolamiento desde la transformación tradicional. Por otras razones que hemos discutido ampliamente, pues no es parte de nuestra visión ahora mismo hacerlo de esa manera. Pero yo lo que te diría es que si pones atención de pronto en la primera o en la segunda conversación, van a aparecer que si bien inicialmente dijeron que todo era perfecto, pues van a aparecer 2 o 3 cosas donde a la persona le gustaría de pronto hacer algo distinto. Lo que ocurre es que en su diálogo eso es imposible, en su diálogo eso no hay como cambiarlo, en su diálogo incluso a veces no está tan mal, ¿no? Hay resignación y la maestría que vas a adquirir con el día a día es poner el foco ahí, ¿no? Como que lo enfoque ahí, mover el foco del éxito, porque su mente lo quiere mantener el éxito para esconderse, ¿no? Mantenerme en lo que funciona para esconderme. Es lo que hablaba ahorita con Oscar de esa persona que trabaja sus creencias y maneja su físico y entonces ese se convierte en su nuevo parapeto, en su nueva valla, ¿no? Entonces prenden la valla de no, pero es que yo logré estos resultados aquí y manejé mis conversaciones aquí. Sí, pero apaguemos la valla y resulta que detrás de la valla hay un basurero, ¿no? Generar esa conversación, pues es más fácil cuando tienes una relación, pero pareciera más peligroso, pero no es más peligroso, porque al final la gente aprecia que seas honesto y no te vendas, pero para ti y cualquier persona que quiera, voy a decir, que esté en el negocio de servir, de vender servicio, pues esto se convierte en un plus, ¿no? El hábito, la habilidad de poder escuchar y poder filtrar, ¿no? Y tamizar lo que no funciona y luego presentarlo como, mira, yo sé que eres una persona exitosa, pero me hablaste de esto y esto sin que suene a ataque, sin que suene a feedback, sin que suene a nada y que suene más bien de manera auténtica, quiero apoyarte a que eso que ves que no tiene arreglo, sí lo tiene, o
no arreglo porque arreglo implicaría que está mal, ¿no? Eso que ves que no tiene oportunidad, pues ahí hay oportunidades y posibilidades. Eso sirve tanto en los talleres de transformación, como eso es lo que yo pienso que muchas personas que son muy exitosas en multinivel hacen a veces inconscientemente, ¿no? O sea, lo que hacen lo hacen inconscientemente y han adquirido la habilidad de voltear, ¿cómo llamarlo? Sacan de la oscuridad lo que no está funcionando y de manera amable y amorosa lo ponen encima de la mesa para que la persona vea que de manera amable y amorosa mi intención no es que me compres mi producto, mi intención es que tú trabajes con esto que no está funcionando en tu vida. No, Y ahí eres una invitación irresistible, creo yo. Claro, claro, eso es teoría de marketing y así lo hemos venido aprendiendo y yo también que estuve en mercadeo y lo que sea, pues lo entiendo. De hecho, así lo estamos manejando. Es darle a la persona entonces el giro al ver su dolor, convertir ese dolor en la posibilidad de que vea una solución, ¿cierto? Dentro del entrenamiento. Solo que, ¿por qué te lo pregunté, César? Y te lo quiero decir es porque cuando planteas esto y lo entiendo, de alguna manera en mi interior siento como que, ay, marica, yo estoy vendiendo una esperanza que no existe. Es decir, si me explico, es una interpretación mía, pero la quiero traer, porque claro, efectivamente es cierto, es que nos vamos a morir. Te la pongo peor, es que nos vamos a morir. Entonces, desde esa perspectiva, pues, apaga y vámonos, ¿no? Me siento en un cajón a esperar la muerte. Sí, esa es una opción. La otra opción es, mientras eso ocurre, y es, pues, por lo menos es como yo vivo la vida, mientras eso ocurre, voy a sacar el máximo provecho al tiquete, ¿no? A cada segundo. Pero no pensando que me va a salvar, no pensando no pensando sí, no pensando que hay una respuesta, no pensando que hay salvación, ¿no? Sino, Mira, yo te lo digo, qué pena que te interrumpa, pero te lo digo es porque es como si de manera, bueno, ya tú me conoces un poco, de manera un poco rebelde quisiera reinterpretarlo. ¿Por qué? Porque así como tú lo dices, pues a la final nos vamos a morir, sí, nos vamos a morir y qué bueno que en ese recorrido hacia la muerte entienda que cada vez que logre salvarme, pues no me salvo, pero sí, cuando momentáneamente logro manejar esa conversación y momentáneamente logro, es que me pasa, César, y tú lo sabes, ¿cierto? Me pasa. Sí, llega periodos de lograr manejar esa conversación que luego puede que llegue otra, ¿cierto? Bueno, vuelve y lo manejo. Entonces, al final sí, es como la esperanza de, parce, sí, hay un camino largo o corto, no sabemos, pero a la final hagámonos ese camino, hagámoslo suavecito, ¿no? O sea, hagamos que sea efectivamente llevadero. Entonces, claro, hay una perspectiva de no nos vamos a salvar, no estamos enfermos, finalmente todos vamos a morir. O efectivamente en este camino del contextual la intención es poder precisamente generar ese camino llevadero y tranquilo y que cada vez que vuelva a caer down, venga y vuelva a mirar cómo lo reinterpreta para que vuelva a subir a la superficie, es algo así. en el despierta yo lo digo. Sí. ¿Alguien se acuerda cómo lo digo en el despierta? ¿Cómo hablo de este tema en el despierta? Yo con mi cuaderno porque no me acuerdo con literal. Todos los que han estado en el despierta. Pues es que son como varios caminos. Primero estamos ciegos. ¿Qué iba a decir, Javier? No. Luego. Andrés fue el que levantó la mano. Sí, qué pena, no levanté la mano. Sí está. En el momento que tú le dices a los participantes que esto no es de sánate, pues. No. ¿No? Ok. Yo lo pongo en estos términos en el entrenamiento. El problema de morirse no es morirse. Es morirse sabiendo que no saqué el máximo provecho a la vida. Eso es. Eso es. Ahora, ojo, el problema de morirme no es morirme. El problema de morirme es que faltando un minuto para morirme, cuando yo esté consciente que me voy a morir, mi conversación sea, pucha, no le saqué el máximo provecho a la vida por cuidar mi imagen, por tener la razón. Y en ese momento, el nivel de arrepentimiento va a ser total y la tristeza va a ser total. Hashtag listos para morir, ¿no? La gente que se está muriendo no lo dice, porque la gente que se está muriendo no te dice,
métete a Amway, y te dice invierte en bitcoins, y te dice compra finca raíz o dólares. La gente que te está muriendo te dice disfruta la vida, ¿no? Ahora los escuchamos y luego nos vamos a comprar bitcoins y a trabajar en un trabajo que no nos satisface. Pero un poco el tema es ese, ¿no? El tema es asegurémonos que nuestro trayecto por esta vida es lo más provechoso posible. Samir. Hay algo que, bueno, que de pronto pues lo hago, no sé, hasta donde por otro también lo traigo aquí, como acaba de decir aquí, querida, porque es muy chévere, porque es verdad y es lo que uno ve en multiniveles. Por eso la verdad, yo respeto mucho, pero no, o sea, no me siento como para eso. Y yo lo trato de tener de esta manera, o sea, es que tratar de que, como digo, informar, entender y que la gente comprenda, pero es como lineamiento, porque la mayoría de personas te dicen por qué debes hacerlo, cómo debes hacerlo, qué debes obtener y para qué te va a servir. Pero me uno a lo que dijiste ahorita de la graduación, porque es que eso no tiene sentido en el momento que uno no termine y comience a decir, ahora, ¿por qué debes seguir? Tú acabas de escribir algo muy chévere que a mí me caló mucho, que dijiste, cuando crees que te graduaste, te jodiste, o sea, es que se apenas el principio de las cosas. Entonces yo creo que el mensaje puede ser, y pues yo lo digo de pronto de otra manera, pero fuiste mucho más concreto en decirle, oye, pero esto no termina hasta que termina. Ahora, ¿qué hace la gente? Pues que maneja de pronto no bien la información, pues les lleva hasta allá, pero también le dice, nunca es suficiente. O sea, sí me dejo entender, o sea, le tiran el anzuelo para que lo lograste, te graduaste, pero nunca es suficiente. Y ahí es donde se despierta lo que tú dices, que es el reptil que hay en uno por la ambición y que no realmente no hay algo que lo llene a uno, sino que el ser humano siempre quiere más, que quiere más. Y es donde se vuelve la situación delicada. Entonces, de hecho, también traigo a colación de que, y me uno a lo que está diciendo ella, que qué tan delicado, o sea, uno a veces, uno también cree saber, o yo he creído saber, que soy quien para decir, oye, lo están haciendo mal. Pero quién sabe cuántas cabecitas he tocado de una manera u otra, comenzando por mi misma familia, porque lo he vivido, de que a la final lo que estoy vendiendo es la posibilidad de éxito en el que yo creo, no en el que la persona cree. ¿Sí me hago entender? Cuando tú te expones, y lo aprendí desde un principio, a tanto público, hermano. Es que es muy berraco. O sea, una cosa es contextualizar, sacar el tiempo. Mira lo que haces tú. O sea, uno tiene unas horas contigo para contextualizar o hablar, exponer, etcétera. Pero cuando no hay ese tiempo, qué tan peligroso es dejar una bomba, hermano, y que a uno le sirva, pero unos que se vayan con esa granada para la casa. Total. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok, sesión entrante, la semana entrante, empezamos con Kierkegaard, Soren Kierkegaard. Así que los que no hayan terminado de leer por lo menos el libro de Kierkegaard para principiantes, asegúrense que para la próxima sesión lo tienen leído y empezaremos el grandioso tema de Kierkegaard y la verdad es la subjetividad. La verdad es que todo es subjetivo, ¿vale? Ella es No que olviden César, ¿lo recuerdas? ¿Ah? ¿Lo recuerdas el día? No te di. ¿Nos recuerdas el día, por favor? La sesión es el calendario. Hoy es 25, la sesión es el miércoles 2. Gracias. Pucha, se acabó el año. Miércoles 2 de noviembre. Muy bien. No olviden sus sesiones de coaching. Aprovechenme que voy a estar aquí un par de semanas. Nos hablamos. Buenas noches. Feliz noche, chao, chao. Buenas noches, muchas gracias, chao. Chao, gracias.